clase de macroeconomía ya está evaluada todos los temas. eh, pudimos, pudimos contrastar pues que cada uno tiene su nota final, si han entregado todas las cosas. Pero hay un tema que por las premuras de paro y todas las cosas no expliqué a profundidad y quisiera el día de hoy gastarle este tiempito. Miren, yo a ustedes les he hablado de muchas cosas, entre ellas de la demanda agregada, la oferta agregada, de las políticas monetarias, de las políticas fiscales, pero esto del tema de las políticas fiscales y de las políticas monetarias se las he explicado de manera conjunta, perdón, separadas. Y esto es, ¿cómo es una política fiscal? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las ventajas de una política fiscal expansiva o una política fiscal contractiva? ¿Y cómo esto afecta a la producción en la economía? ¿Cuáles son las políticas monetarias en la economía y cómo estas impactan a la economía? Pero no hemos hablado de esto, cómo se hacen de manera conjunta. Y yo les decía la semana pasada, el Banco de la República no es un ente, aunque es un ente separado del gobierno, no es un ente separado del Estado. Y como hace parte del Estado, a veces tiene que, bajo su independencia, tomar decisiones monetarias que vayan de la mano con lo que el gobierno está planteando. Esto quiere decir que la política monetaria, que es parte del Banco de la República y que es el ejecutor de las políticas monetarias, necesita hacer caso o al menos impulsar o ayudar a las políticas fiscales que son parte del hacer del gobierno, que es el ente ejecutor del Estado. El ente ejecutor del Estado, gobierno, va a la economía, aplica políticas fiscales, ya sea eh, como gasto fiscal o subvenciones a la inversión, subvenciones a la producción. Y lo que hacen la política fiscal es, digamos, de alguna manera impulsar un poco la economía. Ese impulso no debería ser frenado por una política monetaria que vaya en contravía de esto, sino que tiene que ir de la par. Entonces, si bien por allá en 1991, ya lo expliqué con la historia del Banco de la República, se da una independencia, esa independencia no puede decir vamos a ir en contravía de lo que haga el gobierno, no, tienen que trabajar en llave, tienen que trabajar en conjunto para que la economía siga un rumbo que de momento se necesite. En un momento de freno, como fue toda esta pandemia, se necesita que la política fiscal y la política monetaria vayan en conjunto para que impulsen la economía. Entonces, vamos a ver cómo estas dos cosas pueden, cuando se hacen de manera conjunta, impulsar el desarrollo económico o bueno, que la economía se reactive. Cada uno de estas políticas fiscales y políticas monetarias van a tener distintos impactos, como les dije, en la producción, pero también van a tener distintos impactos en la tasa de interés del mercado y en el consumo. Entonces, vamos a ver cada una de las políticas fiscales y monetarias, porque hay muchos tipos de políticas fiscales, cómo impactarían a cada una de estas tres cosas. Bueno, antes que nada, entonces, ya con esta introducción, me pueden decir si tienen alguna duda hacia dónde vamos o puedo continuar. ¿Les parece si continúo? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a hacer un recorderis de lo que hemos visto, sobre todo en las últimas 3 semanas. ¿Por qué el Banco Central, en este caso el Banco de la República, habría de aumentar la oferta monetaria en un país, en este caso Colombia? ¿Por qué habría de poner más dinero a circular en la economía? Pues la respuesta a esto, un momento, yo dejo ingresar a un compañero, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Bueno, el Banco Central pone a andar más recursos o más dinero en la economía, ya les digo cómo, en, en la economía, porque requiere que haya más dinero en los bolsillos de las personas, consuman más y reactivan la economía, pero además, y ya lo hemos visto por teoría keynesiana,
de motivo de especulación y motivo de precaución, al haber más dinero, también se reduce la tasa de interés del mercado. Esto ayuda, si entre más plata haya, esto ayuda a minorar la tasa de interés del mercado, ¿vía qué? Vía mercados financieros. Los mercados financieros, en cuanto más recurso haya flotando por ahí en cuanto a billetes y todo, pues más barato se va a hacer este recurso en términos de interés. Si no hay escasez de este bien, bueno, de esta herramienta en el mercado, los bancos no tienen que pelearse tanto por este recurso, no tienen que poner una tasa de interés exorbitante para atraer ahorradores, sino que estos mismos ahorradores intentan acercarse a las entidades financieras a poner estos saldos que les están quedando para ponerlos a invertir o los ponen a especular. Los ponen a especular o los ponen como motivo de precaución. Mejor dicho, ahorran porque les estaba sobrando relativamente más dinero porque hay más dinero en la economía. ¿Sí? Todo eso está claro, ¿cierto, muchachos? Bueno, y eso baja la tasa de interés y a la vez los bancos pueden prestar a una tasa de interés menor a las personas que van a solicitar estos préstamos. Y eso ayuda a la inversión. Entonces, que haya más oferta monetaria, uy, a fin de cuentas, ayuda a la inversión y a la producción y al empleo. Ahora, ¿cómo haría eh, esta expansión monetaria, esta expansión de la base monetaria? ¿Cómo hace el Banco Central? El Banco Central no va de casa en casa pasando billetes, no tampoco hace lo de que el dinero helicóptero, que es pronto subirse a un helicóptero y tirar billetes a la gente. Lo que hacen es aprovechar el mercado. Después de muchos intentos de distintas maneras de hacerlo, como lo hemos visto en la historia de la moneda, lo que se encontró fue que se puede aprovechar el mercado para ubicar dinero en la economía, como con operaciones de mercado abierto. Esto es, vamos a, bueno, un Banco de la República, ¿qué hace? Va al mercado, les dice, señores, yo tengo tanta plata disponible, ¿quieren cogerla? Les doy una tasa de interés relativamente baja. La gente, los agentes colocadores de OMAS, que son entidades financieras, bancos, corredores de bolsas, entre mucha gente que tiene las capacidades técnicas para hacer esto y capacidad financiera para hacer esto, va y toma prestado, coge esta plata, pasando un test o un título de deuda, le dice, bueno, yo tengo un test, tome, deme la plata, pum. Estos agentes de colocadores de OMAS van al mercado, les dicen a la gente, tengo tanta plata, los ponen a funcionar, vuelven y recogen la plata, con la tasa de interés, se la pasan al Banco de la República, le dicen, vea, este es el excedente, tome su interés y yo me quedo con la ganancia. Aprovechan el mercado, esa ubicación de dinero, o esa ubicación de plata en el mercado, en la economía, no se hace uno a uno, nada, se aprovecha el mercado. Y esos agentes colocadores de OMAS compiten entre ellos por obtener estos recursos financieros, pues poniendo una tasa un poquito más alta, diciéndole al Banco de la República, no, yo te pago una tasa un poquito más alta, yo te pago más. Y así se logra un aprovechamiento del mercado y de las fuerzas del mercado para que el banco tenga la tasa que más le convenga. Bueno, en ese caso, eso en el caso de una política monetaria expansiva. Ya cuando se quiere que el dinero sea menor, porque se están viendo que los precios están creciendo mucho, lo que se hace es lo opuesto. Se le dice, banco tales, yo le voy a agente colocador. Mire, voy a colocar una subasta nueva, pero esta vez, esta subasta es para que ustedes me traigan el dinero. O sea, el Banco de la República dice, me traigan el dinero acá y le voy a dar una tasa muy especial de estos bonos del Estado, de estos bonos también del Banco de la República. Un momento, ahora se lo recibe una compañera, Lady Joana. Hola, Lady Joana, ¿cómo estamos? Entonces le dice, señores, yo ahora quiero recoger plata, por favor. Le voy a dar una tasa muy beneficiosa para que ustedes nos dejen los test acá. Entonces, ¿qué hace? Para que se lleve el test, perdón. Para que se lleve el test y nos dé plata. ¿Qué hace esto? A fin de cuentas, en la economía, reduce la cantidad de plata que hay circulando.
y eso se espera ayude a minorar los precios. Entonces las operaciones de mercado abierto son esa manera en que el Banco Central, aprovechando el mercado y aprovechando que esos agentes colocadores de bomas son bancos que van y le prestan a otras personas, aprovechan que estos agentes colocadores de bomas utilizan la competencia entre ellas para que la tasa sea la más alta posible o la más baja posible, dependiendo de lo que sea el interés del banco en el momento. ¿Alguien tiene una duda hasta allí acerca de esta oferta? ¿Cómo se utilizan las somas para aumentar la oferta monetaria o disminuirla? No, perfecto. ¿Nadie tiene una duda? Bueno, Profe, una pregunta. señor. Profe, ¿usted todavía está manejando el Classroom de macroeconomía? Sí. Pero yo miro el Classroom y no llega, por ejemplo, el link de la clase no lo he vuelto a tener. No. Mm. ¿No está en la cabecera del Classroom? Bueno, no, bueno, qué pena, no deja el link ahí. Yo igual les había enviado un PDF al principio de todo, que ahí estaban todos los enlaces. Pero bueno, ya igual es hoy la última clase, qué pena no había visto ese error. Sí, Juan. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, profe. Bueno, entonces, este, este accionar del Banco de República con operaciones del mercado abierto tienen impactos sobre la tasa de interés. ¿Qué impactos son? Bajarlo en el caso de una expansión de la base monetaria, o mejor dicho, expansión de la oferta monetaria circulante. Y es que entre más recursos financieros haya, los agentes que son los que captan estos recursos financieros no tienen que colocar una tasa tan alta para atraer personas. Es el mismo señor que tiene los pesos para ahorrar o para especular que va a la entidad financiera. Entonces no tiene que hacer una gran oferta de una tasa de interés importante para decirle tráigame los recursos. No, él mismo va y dice, me está sobrando tanta plata, voy a ponerla a ahorrar o a trabajar. Ahora, entonces, entre más plata haya, más baja la tasa de interés. Y lo opuesto, entre menos plata haya andando por ahí, pues la tasa de interés tiende a subir por la fuerza de los competidores por esos recursos financieros o ese dinero. Entonces, la tasa de interés tiene un efecto o tiene una relación negativa con el circulante o el dinero circulante que haya en la economía. ¿Qué pasa el cuarto numeral que tengo aquí? ¿Qué consecuencias tendría el aumentar la oferta monetaria sobre el nivel de precios de la economía, el nivel de inflación? Pues hombre, entre más plata haya y menos bienes y servicios haya, o si estos se quedan iguales, pues todo se va a hacer más caro. Entonces ahí tenemos el trade-off o tenemos esa balanza. Tenemos esa balanza. Si subimos mucho la oferta monetaria, sí, nos va a bajar la tasa de interés, pero los precios comienzan a subir y a subir y a subir, y eso no es bueno. Entonces, siempre encontrar como esa balanza es lo que se requiere, y el Banco de la República tiene que encontrar esa balanza. Ahora, ese aumento de la oferta monetaria, ¿cómo afecta a la producción, al PIB? Pues entre más dinero haya, esto lo afecta de manera real, no solamente por el efecto de precios, sino también de manera real, afecta cuánta producción haya. Como le he dicho anteriormente, si se afecta la tasa de interés, se afecta la tasa de inversión. Y si afecta la tasa de inversión, bueno, el nivel de inversión, eso afecta el nivel de producción, porque contratan más personas y estas personas van y consumen y demandan otros bienes, y ese es el flujo circular de la economía. Bueno, ese era el recordarles que les quería hacer. Pero entonces, vamos
hacer una pequeña exposición de lo que es el modelo ISLM, que es de lo que se basa el tema de las políticas conjuntas de la parte monetaria y la parte fiscal, que en esas dos cosas no se pueden ver por aparte, se tienen que ver de manera conjunta, no se pueden ver, la política monetaria sola ayuda a la economía, la política fiscal sola, pues, no, tiene que verse de manera conjunta, porque si las políticas fiscales y monetarias van en contravía, generan efectos adversos en la economía, como les voy a mostrar enseguida. Primero, para explicar el tema de la política fiscal, necesito que ustedes entiendan qué es o cómo se ve un efecto de una política fiscal en el mercado de bienes. Fíjense esto. El mercado de bienes es todo lo que nosotros requerimos, pues, de servicios, de bienes que uno necesita para poder eh, invertir en su empresa, contratar y pues consumir para la familia y todo esto. Todo esto se encuentra en equilibrio frente a la tasa de interés, representado aquí con esta línea verdecita que nosotros tenemos acá, que se llama IS. Esta línea IS es por los nombres de inversión y ahorro en inglés. Esto lo que nos dice es, cuando las personas están en equilibrio entre lo que quieren consumir y la tasa de interés que existe en el mercado, entre mayor tasa de interés se presente en la economía, entre más alta sea, pues va a generar una inversión menor cada vez y esto a la vez una menor demanda agregada. La demanda agregada tiene una relación negativa frente a la tasa de interés que haya en la economía, como les estaba diciendo. Entre mayor tasa de interés, menor inversión, porque las personas o las empresas no van a ir a pedir un crédito, sabiendo que la tasa de interés va a estar más alta la próxima vez. Entonces van a decir, no, pues yo cómo voy a invertir en mi empresa. Y disminuye la inversión en la empresa, disminuye el consumo de recursos, disminuye el número de empleados que tiene y esto hace que la producción comience a decaer y decaer y decaer. Entonces la tasa de interés tiene una relación negativa con la inversión y por ende con el nivel de bienes que consume todo. Ahora, cuando hay una política fiscal expansiva, ejemplo, entre muchos, aumentar el gasto del gobierno, lo que se logra con esta política fiscal expansiva es que, aquí lo hemos representado como delta G, es que la curva IS, que representa ese equilibrio en el mercado de bienes, se traslade hacia la derecha. Y esto quiere decir que hay mucha más nivel de producción involucrado con la misma tasa de interés que estamos viendo anteriormente. O sea, lo que quiere decir esto es, entre más gasto, va a haber un mayor nivel de producción a la tasa de interés que había anteriormente. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante más claramente. Ahora, como la economía no solamente los bienes, sino también los medios de pago. Los medios de pago, en este caso hablamos de los recursos financieros y particularmente uno de esos recursos financieros o activos financieros que es el dinero. Entonces, el dinero también entra a hablarnos aquí y mostrarnos una distinta situación, que es, hombre, ¿cómo está la demanda de dinero de la economía? ¿Cómo está esta? Esta LM nos dice, mire, entre mayor tasa de interés con una base monetaria que llamaremos M, o sea, un número de billetes que vayan dando por ahí, las personas requieren digamos, no, perdón, al contrario, déjeme por favor reparafrasearlo. Con un nivel de producción dado, con un nivel de producción de tantos bienes, con tantos servicios en la economía y una base monetaria de tanto, entre mayor aumento haya en el nivel de producción, con la misma base monetaria, se va a requerir una subida en la tasa de interés. Esto de pronto era una relación un poquito más difícil de ver, pero eso básicamente lo que nos está diciendo es, las personas demandan cierto nivel de dinero para hacer
sus compras en un momento dado de la producción. Si esta producción comienza a crecer y la oferta monetaria sigue siendo la misma, esos saldos o si esas necesidades nuevas no van a ser, no van a poder ser cubiertas con esta oferta monetaria actual. Por ende, esto va a llevar a que la tasa de interés comience a subir. ¿Alguien me quiere explicar de una manera, hablando de bancos y de entidades financieras, por qué habría de darse esta situación? Quieren hacer ese intento de saber por qué entre mayor producción con la misma cantidad de dinero va a subir la tasa de interés. ¿Qué nos dice Merly? ¿Qué piensa? ¿Qué nos dice Juan Carlos? ¿Qué piensa? Porque si aumenta la producción con un nivel de dinero ya dado, que se mantiene igual, los mismos billetes que hayan dando, va a subir la tasa de interés? Pues yo creo que es como por la cantidad de bienes, ¿no? La cantidad de bienes aumenta, ¿cierto? Sí, la Digamos, cantidad de bienes aumenta, sí, dado que se da una demanda del, es que de la tasa de interés, pues estamos mal. bueno, entonces volvamos a la teoría keynesiana. Es que aquí me está escribiendo y me comienzan a... Ay, listo. Miren, volvamos al tema de la teoría keynesiana de por qué se requiere dinero, por qué una persona requiere dinero. Y históricamente se hablaba desde los clásicos, se decía, y la teoría cuantitativa del dinero decía, el dinero se requiere para hacer los consumos diarios y para preservar el valor y todo esto. Y hasta allí, todo bien. Pero Keynes nos trajo a colación un tema allá en los años 30, nos dijo, pero el dinero también se requiere para hacer especulación y precaución. O sea, las personas van a usar el dinero no solamente para transar y comprar el mercado y todo esto, comprar los mangos, comprar la comida, no, también lo hacen para incrementar su riqueza. Para incrementar su riqueza, entonces, ¿qué hacen? Van a una entidad financiera, van y ponen la plata, dependiendo de cuánto le ofrezca a esta entidad por ese dinero. ¿Cierto? Y en este caso, la tasa de interés. Si un banco me ofrece una muy buena tasa de interés, pues yo ahorrador, me están diciendo, uy, abra su cuenta de ahorros con nosotros y le vamos a generar tanto por ciento mensual. Si me dicen a mí 5% mensual, oh, está bueno. Entonces voy y la pongo en ese banco, ¿cierto? Dígame si entendieron hasta ahí. Listo, pero o sea que beneficia en parte al que está ingresando el dinero en el banco. Lo voy a poner, a ver, dígame, ¿alguien más? Si hasta ahí lo estamos entendiendo. Gracias, Juan Carlos, si está muy bien, eso es. Pero dígame, ¿alguien más si estamos entendiendo? Vamos a ver, con, están muy calladitos. ¿Qué dice Andrés Felipe? ¿Qué dice Ana María? Les di la nota y se fueron. No, sí, no. Colombia. Bueno, hagan de cuenta lo siguiente, muchachos. Ustedes tienen a dos competidores por estos recursos financieros porque a ellos les gusta poner a trabajar la plata, ellos no la dejan quieta, que son Bancolombia y la vivienda.
Bancolombia y la vivienda entran al mercado financiero no supeditos a una tasa de interés, sino que ellos la varían dependiendo de sus necesidades de recursos y también de cómo llegan esos recursos a la entidad. Si los mismos ahorradores van y la traen, van y necesitan colocar esos recursos ahí, pues ellos no necesitan subirle mucho la tasa de interés a las personas en sus cuentas de ahorro ni nada por el estilo para que la guarden. No. Ellos simplemente, ellos simplemente la reciben y ya. Ahora, ¿qué pasa cuando esta necesidad de recursos se hace más evidente y no los hay? Si esa base monetaria no alcanza para que las personas, además de comprar todo lo que aumentó la producción, les alcance también para ahorrar o especular con esa plata. No lo van a, de estas personas lo que van a, o estas entidades financieras no ven ese recurso ahora porque los consumidores y los ahorradores, que son las mismas personas, no van a poder decir, no, me alcanza para comprar todo lo que tengo que comprar en el mes y además para ahorrar, precaver y especular con este dinero. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no, Juan Carlos? Ah, perfecto. Entonces, ese aumento de la producción, ese aumento de las cantidades de bienes que hay, con un dinero ya circulante que no se mueve, va a generar que haya una escasez en la parte de los bancos privados, en este caso la vivienda de Colombia. ¿Qué van a hacer ellos? Comienzan a competir por esos recursos financieros que son cada vez más escasos. ¿Cómo compiten? Subiendo la tasa de interés. En este caso de captación, le dicen a la gente, bueno, no, señor por allá, señor, por favor, traiga la plata, yo le doy una tasa más alta, tasa más alta, tasa más alta. Cuando hace eso, pues también tiene que verlo por el lado de cómo recupero esa plata para este señor ahorrador. Tiene que volver a subir la tasa de colocación a la persona que toma prestado de la vivienda. Entonces, esto va a generar que la economía suba la tasa de interés vía mercado. No es una decisión que se tome un individuo tome, no, el mismo mercado es el que va a subir la tasa de interés. Ahora bien, entonces, entonces por eso la curva LM, que es la curva naranja, se mira hacia arriba. La necesidad de recursos o el equilibrio de mercado de dinero, cuando aumenta el nivel de producción, se va a ver acompasado con una tasa de interés más alta. Entre mayor producción con la misma base monetaria, va a generar una tasa de interés. Más aumenta la producción y el dinero es el mismo, la tasa de interés va a subir. ¿Todos entendieron hasta ahí? Sí, perfecto. Listo. O sea que en fin, siempre va a aumentar. El interés. Sí, va a aumentar la tasa de interés. Pero debido a los factores que usted acabó de decir anteriormente. Claro, pero con una base monetaria igual. Es decir, si aumenta la producción y el dinero no crece en la misma tasa, va a impactar va a impactar el interés y después eso va a afectar al nivel de inversión. Ok, perfecto. Pero si ves por qué afecta el nivel de inversión en la economía, ¿por qué? Sí, perfecto. Por el crecimiento del mercado. Es que el mercado cada día va aumentando poco a poco. Porque las empresas o los individuos que son los que toman prestado, al ver una tasa más alta, no la van a tomar. No van a hacer uso de esos recursos financieros, porque si la vivienda en Colombia ya subieron la tasa de interés, no le van a decir, por favor, páseme, páseme más plata prestada. No, no está muy alta la tasa de interés. Bueno, eso, ¿sí ven? Todo tiene una consecuencia más adelante. Bueno, entonces, y volviendo al tema de que nos convocaba el día de hoy. ¿Por qué quiero hablar de todo esto? Porque la política fiscal y la monetaria entonces tienen que actuar de llavería. Por ejemplo, aquí en este caso, cuando la política fiscal pasó lo siguiente y es que generó un nuevo mm, una nuevos gastos del gobierno o una nueva cantidad de plata que hayan dando por la parte del gasto
estatal generó un aumento de a un aumento pues de la curva IS, que es la que nos detalla el equilibrio en el mercado de bienes. Pero, ¿cuál es el equilibrio total de la economía? No es cuando hay equilibrio en el mercado de bienes y la tasa de interés, ni cuando es el equilibrio del mercado de dinero y la tasa de interés. No. El equilibrio de toda la economía es cuando todas estas cosas están en equilibrio. Todas estas cosas se encuentran en conjunto. Es decir, que hay equilibrio en el mercado de bienes y en el mercado de dinero. Eso es cuando se unen las dos curvas, verde y naranja en este caso, que se llaman IS y LM, la curva naranja. Cuando estas dos cosas se juntan, quiere decir que el dinero circulante es el suficiente para la cantidad de bienes y servicios que hay circulando. Entonces, es donde se encuentran estas dos cositas que está el equilibrio. Un momento, yo dejo ingresar a nuestro compañero Andrés Felipe. Andrés Felipe, ¿cómo va? Acá, en este punto, donde está unido la LM y el IS, la curva naranja, la curva verde, es donde se encuentra el equilibrio de toda la economía. El dinero circulante, la tasa de interés circulante y los bienes circulantes están en equilibrio y no hay razón por la cual cambien en un momento a otro o que estén modificándose en el tiempo. Bueno, este equilibrio lo que básicamente está diciendo es, podemos esperar que en el futuro, en una semana o 2 semanas o en un mes, la tasa de interés no vaya a fluctuar. Cuando están en desequilibrio alguna de estas cosas, ahí sí podemos ver que la tasa de interés comienza a subir o comienza a bajar, o la inflación comienza a subir, la inflación comienza a bajar. Bueno, esos son los momentos de desequilibrio. Pero en este momento, digamos, un equilibrio como el que tenemos en este momento, la cantidad de dinero es la acorde a la cantidad de bienes que existen en la economía. La cantidad de bienes que hay en la economía puede ser transada con esta base monetaria sin generar ni cambios en los precios ni cambio en la tasa de interés. ¿Ya? Eso es un equilibrio en la economía. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta ahí me entienden? Sí, profe. Estos son los puntos de equilibrio en la economía, donde todo confluye al mismo punto. Pero entonces en este caso, dándolo como datos fijos pues del momento, eh, la cantidad de, bueno, y son datos de ejemplo, no estoy diciendo datos reales porque no me lo sé de memoria. Se maneja una tasa de inflación de 3% anual, que se está manejando una cantidad de bienes de tantos miles de millones de pesos, o bienes valorados en eso, y que hay una tasa de interés por ahí del 2% o 3%, no sé. Ese, ese es el equilibrio del momento. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con una situación como la que estamos viendo, donde, digamos, la política fiscal mostró que, bueno, que ya como lo hemos visto anteriormente, se aumentaron los gastos del gobierno y que eso llevó a un aumento pues de la IS hacia la derecha, es decir, que hay mayor inversión y hay mayor demanda agregada, y si le sumamos a esto una política monetaria expansiva, es decir, aumentamos la cantidad de dinero que hay en la economía, un aumento en la LM, es decir, la necesidad de recursos financieros, en la oferta de recursos financieros. Si aumentan las dos cosas a la vez, se puede obtener que va la economía a mantener su nivel de producción o aumentarlo, manteniendo una tasa de interés fija sin afectar la inversión. Entonces, si ven ustedes acá como cuando ya se encuentra una curva IS nueva y una LM nueva, con una oferta monetaria mayor, tenemos los recursos suficientes monetarios que van a ayudar a transar estas nuevas mercancías que están demandadas por el Estado con este aumento del gasto estatal. Entonces, eso nos garantiza, o al menos nos puede ayudar a mantener una tasa de interés relativamente estable, no afectarla con un aumento del gasto estatal.
Voy a volver unas dos diapositivas antes. Eh, un aumento del gasto estatal sin un aumento de la curva LM, lo que va a hacer es que aquí, por vía mercado, la tasa de interés va a subir, porque este nuevo equilibrio de la economía, donde hay equilibrio desde el mercado de dinero y el mercado de bienes, nos va a dar que la tasa de interés va a ser más alta, ¿cierto, muchachos? Pasar de aquí a acá se relaciona con una tasa de interés más alta en la economía, ¿cierto que sí? Sí, Sí, profe. Ok. Ya cuando la oferta monetaria se expande, ya ahí, a la vez que hay un aumento del gasto estatal, podemos aumentar el nivel de producción sin afectar la tasa de interés, manteniéndola esta estable. Ay, no, no rayo así que es difícil escribir así. Pero la tasa de interés se mantiene estable. Listo, muchachos. ¿Qué pasaría en un caso donde estas cosas se contradigan, que Dios no lo quiera, pasa una cosa de estas, donde esta política fiscal y la política monetaria vayan en contravía? Y esto es que de pronto haya una política fiscal expansiva, haya aumento del gasto del gobierno, pero a la vez haya una política monetaria contractiva, es decir, se reduce la base monetaria circulante, o sí, la oferta monetaria circulante. Veámoslo aquí. Este aumento del gasto del gobierno, lo vemos aquí en la IS punteadita, y el aumento y la contracción monetaria la vemos en la línea naranja punteadita. Estas dos cosas van en contravía y nos dicen, mire, hay más necesidades en cuanto a recursos físicos, bienes, servicios. Y estas nuevas demandas de recursos físicos, bienes, servicios, bienes finales, van a ser comerciados con menos dinero que había de lo que había antes. Vemos que el Banco de la República le dio por hacer unas subastas subastas de colocación de test, no, de subastas de captación de test a una tasa más alta, diciéndole a la gente, vea, llévese los test que yo le voy a recoger dinero. Si haces una cosa de estas, a la vez que el gobierno se pone a gastar y hacer políticas de construcción y todo, lo que hace es quitar plata del mercado financiero que se está requiriendo para poder en verdad transar todas las cosas que necesitan para hacer esas casas. Entonces, estas dos cosas van a estar en contravía y van a generar un aumento de la tasa de interés, se va a aumentar y manteniendo el nivel de producción igual. O sea, lo que estaba haciendo el gobierno con ese aumento de los gastos no le va en verdad a cambiar, no va a afectar el nivel de producción, porque la gente no va a tener los recursos suficientes para poder transar todas esas necesidades de trabajadores, material, todas estas cosas. Entonces, estas dos cosas se anularían. No es el deber, no es el deber. Y no solo eso, apúntenle el hecho de que si se dan estas dos cosas en contravía, el aumento de la tasa de interés le va a hacer disminuir la inversión privada en la economía, porque las empresas y las personas que hacen la inversión van a decir, no, pues esa tasa está muy alta y la disminuyen. Entonces, esas dos cosas se chocan. O sea, en un caso de estos que Dios no quiera llegar a pasar. Por eso es que a cada mes hay una reunión entre lo que son la Junta del Banco de la República, que son entre ellos el ministro de Hacienda, hay otros ministros, el gerente del Banco de la República y expertos de todo eso. Y ellos dicen, dice el gobierno, vamos a hacer tal cosa, ustedes nos secundan, cómo está la inflación, ok, sí, nos parece que puede ser una buena idea, y ahí de manera conjunta se hace. Cuando van a hacer, cuando pasó todo, cuando empezó todo lo del COVID, por allá en abril del 2020, se juntaron y dijeron, bueno, vamos,
señores Banco de la República, el gobierno va a gastar mucha plata, va a pagar un poco de subsidios, va a aumentar la base de personas que reciben subsidios, un montón de cosas. Necesitamos que ustedes también hagan una expansión monetaria. ¿Cómo le hicieron? Entonces fueron a hacer operaciones de mercado abierta, no de repo, no de corto plazo, sino de largo plazo, a decirle, bueno, vamos a poner plata circular. Y la pusieron y aumentaron la base monetaria circulante junto a la expansión fiscal del gobierno. ¿Listo, muchachos? ¿Todo entendido hasta allí? Sí, profe. Germán, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo, Germán, gracias. Listo. La expansión monetaria, entonces, ya para resumir esta parte, por sí misma, si se aplicara por sí misma, obviamente va a ayudar a una producción de equilibrio mayor vía tasa de interés, vía inversión. Eso también va a estar por el lado, pues, ya como les dije anteriormente, del tipo de interés, la tasa de interés. La expansión fiscal nos va a traer un aumento de la producción de equilibrio vía mayor demanda de recursos, mayor demanda de personal y todos estos nuevos consumidores que van a demandar nuevos bienes, nuevos servicios. Bueno. Y esa expansión fiscal también nos va a generar por sí misma, si la vieran por sí misma, sin una expansión monetaria que la compasara, va a generar un aumento en la tasa de interés. ¿Vía qué? Vía mayor demanda de recursos que pues obviamente si no aumentan los recursos financieros, no aumenta el dinero, pues entonces va a generar una sobredemanda con una oferta estática, pues hace que suba el precio de esos recursos. Ahora, si se hacen de manera conjunta, aquí el efecto sobre el tipo de interés, aquí puede fluctuar, puede anularse, el efecto entre el tipo de interés se puede anular, en la tasa de interés se puede anular por expansión monetaria y expansión fiscal, pero si son de la misma magnitud los impactos, se anularían o dependiendo de cuál sea más alto, es decir, la expansión monetaria o la expansión fiscal va a generar bueno, que suba un poco, aumente un poco, pero el gran impacto sobre ellos se va a anular. Si van en la misma dirección, en este caso, pues, si van ambas de manera expansiva, es decir, mayor oferta monetaria y a la vez mayor gasto estatal. Pero bueno, hay unas consideraciones que sí tengo que decirles frente al tipo de política fiscal. La mayoría de políticas fiscales van a generar esta situación, que va a aumentar la producción de equilibrio y el tipo de interés. Y este tipo de interés a la vez puede generar un impacto en la inversión, que en este caso, este caso de expansión fiscal, puede ser una reducción, ¿sí? O sea, una expansión fiscal podría traer consigo una caída en el tipo de interés o la tasa de interés. Perdón, una subida en la tasa de interés y una caída en el nivel de inversión. Pero hay una consideración que sí les tengo que hacer, y es que todas las políticas fiscales no todas son iguales, y es decir, no todas vamos a gastar plata en hospitales, construcción, policías o en universidades, no. Hay tres distintos eh, políticas fiscales. Primero está la reducción de impuestos, que ya sea la renta o el consumo, decirle a la gente, bueno, yo le voy a cobrar menos impuestos para que cuando vaya le voy a cobrar un menor IVA, le voy a cobrar una menor retefuente y usted con esa plata que le está sobrando, pues espero que vaya al mercado, vaya, consuma más e impacte pues a la demanda y esto con esto de la producción. ¿Cierto que sí? Ese es un tipo de política fiscal expansiva. Mejor dicho, quitarle impuesto a la gente para que tenga más plata disponible para ir a impulsar la economía. ¿Cierto que sí? Sí, profe. La segunda es aumentar los gastos del gobierno, es decir, van y construyen y todo esto. ¿Sí? Ellos mismos van Profe, y una hacen los pregunta. gastos. Señor.
Profe, lo de el día sin IVA, ¿eso también es una estrategia Sí, financiera? claro, es una política fiscal expansiva. El día sin IVA fue una política fiscal expansiva. Sí, eso lo que hace es tocar el ingreso disponible de las personas. Si las personas no están cobrando menos IVA, en este caso un día sin él, lo que está haciendo es que tiene más plata en verdad para poder ir a comprar. Entonces, pues se espera que las personas vayan e impulsen la demanda, impulsen a la vez con esto a la oferta, porque ya las empresas van a producir más y bueno, eso es una política fiscal expansiva. Sí, muy bien, Juan Carlos. Otro es aumentar los gastos del gobierno directamente y que ellos mismos sean los que vayan y aumenten con el número de personal que contratan, aumenten el número de recursos que requieren y todo eso, y eso aumenta el nivel de producción. Y el tercero es estimular la inversión privada. Y este es, hombre, ¿cómo hago yo para que usted, señor empresario, vaya, contrate personal, contrate maquinaria y se ponga a producir más? Pues aquí, uff, entonces que el primero que le hace es ayudarle con subvenciones, decirle, bueno, no, le ayudo con no cobrándole tanto impuesto. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho porque pues yo viví mucho tiempo allá que se llama Jumbo Valle, que es la capital industrial del Valle del Cauca, donde, donde lo que hizo un alcalde hace muchos años fue decirle, Bavaria, Postobón, que están todas en Cali, Bavaria, Postobón, vénganse para acá y no, yo le cobro casi nada de impuestos si están acá en Jumbo. Pues abandonaron Cali, se fueron para Jumbo y montaron las plantas enormes, ambos, Postobón y Bavaria, y muchas otras empresas más, no tan grandes, pero sí grandes. Y montaron allá las plantas y lo que hace Jumbo después de todo ese tiempo es decirle, bueno, ahora sí, necesito que por favor contrate personal de Jumbo. Y allá es muy, relativamente más fácil conseguir empleo en la parte industrial y todo esto. Y luego, ya después de pasado todo el tiempo, ahí sí ya le vuelven a cobrar impuestos a la gente, a las empresas. Pero es un municipio que se centró en cobrarle baja tasa fiscal o de impuestos a empresas muy grandes. Y por eso está lleno de empresas muy grandes. Ahora, ustedes me dirán, profe, pero eso es bueno o malo. ¿Ustedes qué piensan? Pues sale beneficioso para la empresa, reduce la producción. O sea, bueno, reduce el pago de impuestos para mejorar más producción. Sí, exacto. Entonces, por ese lado, bueno. Ahora, lo malo, pues pues que eso va a generar un hueco importante en las finanzas por un tiempo, pero si después las personas que mismo viven en Jumbo, que son los que trabajan en estas empresas que generan estos ingresos para pagar eso o para pagar este hueco fiscal, pues entonces por ese lado es bueno. Entonces, ahí tenemos como eh, ese, hay que hacer unos buenos cálculos para saber en verdad cuánto se cobra de impuestos. Eso es un tema complicadito. Ahora, cuando el Estado requiere hacer lo opuesto y es implicar la contracción de la economía, reducir ese movimiento, porque de pronto está viendo que está muy rápida, la economía se está súper calentando, porque eso puede pasar como una máquina, está produciendo mucho más de lo que se debería producir. O sea, se está haciendo una sobreexplotación de recursos, se está haciendo una sobreexplotación del personal, se está haciendo, mejor dicho, la economía está en un ritmo muy alto y está generándose un hueco fiscal importante. Lo que se aplican son políticas fiscales contractivas y esto es aumentar los impuestos de las personas, reducir el gasto estatal, pues si está creciendo mucho la deuda fiscal, y ya reducir todas estas subvenciones fiscales a las empresas y también reducir las capacidades de los extranjeros por demandar bienes locales. Pero pues estas cosas son menos recurrentes a las expansivas. Ahora bien,
ya habiendo hecho esta aclaración de las tres distintas tipos de políticas fiscales, pues veamos qué genera cada una de estas cosas en el tipo de interés, en el consumo y la inversión y el PIB, la producción. Obviamente, cuando el tipo de interés, perdón, cuando hay una reducción del impuesto sobre la renta o el consumo, que es la primera de acá que hemos visto, y es decirle a la gente, bueno, no le va a cobrar tanto de IVA, no le va a cobrar tanto impuesto de renta. Esto lo que genera es un choque más en la demanda agregada, en la necesidad de recursos. Entonces, esto va a generar, bueno, vamos a citar más recursos, vamos a generar más recursos. Bajo el parámetro de que la política monetaria no ha actuado todavía, digamos que todavía no ha actuado, y estamos con la misma base monetaria que antes, la tasa de interés, el tipo de interés va a subir. ¿Por qué? Por este aumento de recursos que se está presentando la demanda agregada. Bueno, esta parte por el lado de la demanda agregada va a generar mayor consumo, va a generar mayor consumo, pero vía tipo de interés subiendo, esto nos va a reducir la inversión. Va a caer la inversión en la economía. ¿Por qué? Porque esta demanda adicional de recursos financieros va a generar que los bancos privados aumenten su tipo de interés de captación y después de colocación, y las personas que invierten, las personas y las empresas que invierten no lo van a hacer al mismo ritmo. Van a decir, no, 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 esta tasa está muy alta, voy a reducir mi inversión. Aún así, con esta caída de la inversión, esta reducción del impuesto sobre la renta del consumo va a generar un buen impacto en la producción vía consumo, y pues eso va a aumentar el PIB por el lado del consumo, pero puede afectar por el lado de la inversión. La reducción va para abajo y el consumo va para arriba. Bueno, esto obviamente tiene otras connotaciones al nivel de, hombre, ¿qué tipo de país estamos haciendo? Un país que se está desindustrializando, es una reducción del impuesto a la renta o al consumo, sí, genera una sociedad de consumo que consume, 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 pero la inversión no, y eso a futuro puede afectar la economía. Entonces, ojo con esto. Entonces, este tipo de políticas tienen esa connotación. Es una política a corto plazo, es una política que va a afectar por el momento la producción y el consumo, pero a largo plazo puede generar que haya un daño pues en lo que la gente, en lo que las empresas producen después, ¿cierto? Porque la inversión es un ahorro, es para producir después nuevas casas, nuevas maquinarias y todo eso, y obviamente eso tiene un impacto en el futuro, en muchos años, no solamente en 2, 3 meses que se va ese producto y ya, no lo comimos y chao. Bueno, el otro tipo de política fiscal es el aumento del gasto público. Si aumenta el gasto público, como lo hemos dicho anteriormente, genera una sobredemanda en la parte de recursos financieros que con la base monetaria estable, pues no va a poder, esa base monetaria no le va a dar abasto a esta nueva necesidad de recursos financieros, lo que hace que la tasa de interés suba. ¿Cierto, muchachos? ¿Ustedes entienden por ahí? Ya lo he explicado varias veces o quieren que lo explique por qué sube la tasa de interés cuando aumenta la demanda de recursos. A ver, ¿qué me explica? Germán, si está conectado, ¿por qué este gasto público genera, aumento del gasto público aumenta el tipo de interés? Para el gobierno recuperar lo que invirtió. No, por ahí no es. Esto lo genera por el lado de la demanda de recursos financieros, pero general de toda la economía. ¿Alguien más? María Paula, Merly. Bueno, lo que pasa ahí, Germán, es que este aumento del gasto público va a hacer que haya más demanda en el mercado, ¿sí? Hasta ahí más y más demanda de recursos, en bienes, servicios, pero también de dinero. Y este dinero está cada vez más escaso en la economía porque
pues obviamente si es el mismo y el gasto público aumentó, se requiere mayor cantidad de estos saldos monetarios. Pero entonces, ¿cómo hacen los bancos privados, las corporaciones financieras para captar ese recurso que ya es cada vez más escaso? ¿Cómo hacen para poder decirle a la gente, traiga sus ahorros acá, venga, lo pone a trabajar con nosotros? Sube la tasa de interés, ¿cierto? Y si sube la tasa de interés a la que capta los recursos, tiene que subir la tasa de interés a los que lo coloca al final, ¿cierto que sí? Entonces todo eso sube la tasa de interés de la economía. ¿Sí, Germán? Sí, profe, ya entendí. Listo. Pero ese gasto público pues genera nuevos trabajadores, y eso genera aumento en el consumo. Por efecto otra vez de lo mismo, de esa subida de la tasa de interés que hemos visto anteriormente, esto va a generar que los negocios privados, que las personas privadas que hacen negocios no pidan prestado y eso hace disminuir otra vez la inversión y, sin embargo, el impacto de todo esto sobre el producto va a ser positivo. Pero otra vez de vuelta, aumenta el consumo, disminuye la inversión. ¿Por qué? Pues porque, porque digamos, de alguna manera traslada el consumo de la economía a bienes presentes y se olvida los bienes futuros. Bueno, eso tiene implicaciones de largo plazo, de que, bueno, si yo disminuyo la inversión, disminuyo las capacidades de producción en el futuro, del retorno a inversiones que están haciéndose ahora. Bueno, entonces, ojo con esto. Hay otro, como les estaba explicando ahora, otro tipo de política fiscal que es subvenciones a la inversión. Y estas subvenciones a la inversión es como impulsar la inversión a través de políticas que le digan, bueno, empresa, a vos te voy a bajar el número de impuestos que te va a cobrar por tanto tiempo, te voy a dar más concesiones, puedes invertir acá, como les decía ahorita del ejemplo de Jumbo. Entonces, lo que hace esto es, de vuelta, sube la tasa de interés por vía aumento en la demanda agregada. ¿Aumenta también el consumo? Sí, pues porque esto aumento de los recursos que hay también se ve compasado de número de personal, número de empresas contratadas, y esto hace que esas empresas vuelvan y consuman más. Pero ahora, a comparación de las otras políticas fiscales que me generaban una reducción de la inversión, se espera que con esta subvención a la misma, la inversión no se vea afectada. De hecho, o al menos sea positivo su impacto, o al menos sea estable. Decir que a las empresas se les está, digamos, apoyando en generar nuevas empresas, nuevos inventarios, nuevas casas, todo esto, porque se les subvenciona, se les apoya para que generen esto. Un tipo de política de esta subvenciona la inversión. Pues hombre, cuando a las empresas les dicen, bueno, a usted, señores, le voy a bajar tanto impuestos, tanto tiempo, bueno, señores constructores o señores eh, que tienen algún ahorro estatal o algo, o una, que están en un proyecto de vivienda, le vamos a subvencionar su inversión o la construcción de su vivienda, vamos a darle tanta plata. Entonces, no importa lo que pase con el tipo de interés, este tipo de políticas me van a mantener el nivel de inversión, me van aquí a mantener ese nivel de inversión. Y todos estos efectos sumados van a ser obviamente positivos, aquí sin contradicción y sin ninguna contraindicación. Hacer políticas de subvención a la inversión nos va a ayudar positivamente al PIB, al consumo y a la inversión. Pues obviamente es más difícil de verlas en la economía, pero existen. La subvención a la construcción, eso siempre es bueno. Subvencionar la construcción de nuevas casas, subvencionar la creación de empresas y todo eso. Son distintas políticas fiscales distintas a aumentar simplemente el gasto público, que puede contravenir la inversión y pues obviamente la creación de empresas.
Bueno, muchachos, esa es la clase que quería darles hoy como... Ah, perdón, no, lo último. Ahora, la pregunta, ¿y dónde van a salir estos ingresos adicionales para esas políticas fiscales? Entonces, eso es una pregunta completamente abierta a ustedes, porque es que esto aún no se ha resuelto. ¿De dónde van a venir estos recursos que yo les estoy diciendo para subvencionar la inversión y todo esto? ¿De dónde sale esta plata? Pues entonces, para poder entender esto, tenemos que, digamos, de alguna manera saber cómo estamos nosotros en América Latina frente a países desarrollados que ya han pasado por esto hace mucho tiempo. Los países de la OCDE, que son los de colaboración para el desarrollo económico. Miren, si entienden la gráfica, esta barrita azul muestra cuánto porcentaje son los, cuánto vienen los ingresos fiscales de la nación por parte de impuestos que estos países cobran. ¿Y qué tipo de impuestos? Por ejemplo, dicen esta grafiquita que la OCDE, la mayor parte, o los países de la OCDE en promedio, la mayor parte de los recursos fiscales que ellos captan, que está entre 12 y 14%, está hace unos años, provenían del impuesto sobre la renta, los beneficios y las ganancias de capital, mientras que en Latinoamérica esto está en 5%. Aquí está como el gran bache entre los países de la OCDE y Latinoamérica, que aquí el impuesto a la renta y el impuesto a las ganancias de capital está en 5%, mientras que en países desarrollados se cobra más del 13%. Es decir, pues esto es de los ingresos que provienen de las empresas. Aquí se dice, no, es que en Colombia se paga mucho impuesto. Sí, pero para la parte de impuestos sobre bienes y servicios finales, no sobre las ganancias y capital, sino sobre los bienes finales, por ejemplo, IVA y todos estos, bueno, sí, sobre el patrimonio. Aquí se cobra gran cantidad de impuestos, pero aquí sobre las ganancias de capital hay un gran trecho. También hay un problema en Latinoamérica y es que como hay tanta informalidad, la gente no contribuye a su seguridad social. Acá hay una gran brecha, aquí hay una brecha enorme, donde las personas no ahorran para su futuro, no contribuyen para su salud, que la mayoría de personas que, bueno, ¿cómo se hace la contribución a salud? Por medio del régimen subsidiado. Los impuestos sobre la propiedad, también esta parte, en la parte del patrimonio, tampoco es que estemos tan bien frente a los otros países, pero tampoco hace mucha mella en los ingresos fiscales. Lo que hace más mella son estos beneficios y ganancias de capital, como les muestro aquí. Esta parte es lo que le hace falta a la América Latina, en particular también a Colombia, para aumentar el recaudo. Esta parte es importantísima. Bueno, muchachos, entonces, no sé si quieran participarme a algo, tengan alguna duda. Ese es el momento ya de despedirnos. Esa fue una pregunta. Señor. Lo de seguridad social también implica en los trabajos informales, ¿cierto? Claro, sí. Sí, sí, muy cierto. Mira que en Colombia, del 100% de las personas que están ocupados, se estima que 60% lo hacen de manera informal. Y eso implica ¿qué es ser empleado informal? Que no es que, digamos, trabaje en la calle o que, digamos, trabaje en un trabajo independiente, no. Formal o informal se diferencia por el tema de que la persona va al servicio, bueno, al régimen contributivo y aporta a su pensión y a su salud, a su seguridad social. Eso es lo que caracteriza a una persona informal de una no formal. No importa si la empresa es de 100, pero si ninguno de ellos paga seguridad social, se cuenta
como una empresa informal. Si es una empresa unifamiliar, o perdón, unipersonal o familiar de dos, de una persona, y todos sí pagan impuestos, y todos pagan a su contribución de la seguridad social, cada uno de ellos se cuenta como formal. Entonces, esa es la gran diferencia entre formal e informal, contribuir a su seguridad social. Y en Latinoamérica tenemos un grave problema ahí. Un 60% de las personas trabajan como que de subsistencia, no alcanzan a pagar estos bienes para su futuro y para su prevención frente a lo que se va a venir, ¿no? Lo que le va a pasar a esta persona cuando envejezca o cuando se enferme. Eso con eso. Esa era tu pregunta, Juan, ¿cierto? Sí, profe, gracias por la duda. ¿Alguien más tiene una duda acerca ya sea de la clase de hoy o todas las clases o algo que comentarnos? Ya esta es la tercera vez que me despido de ustedes. Yo sé que me despido más que circo Profe, de... una pregunta. ¿sí? Estas relaciones yo no la veo en el Classroom. Por ejemplo, el de la el lunes pasado no está en el Classroom. Ah, no, no la he puesto. Voy a poner Ah, estas dos últimas, sí, gracias. listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda ya para terminar y despedirnos? Bueno.